La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llamamiento de Moisés, se titula. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vamos a orar por esta palabra, amén. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra, poderoso Jesús, y queremos, Dios mío, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, poderoso Dios. Que sea tu Espíritu, Señor, trayendo convencimiento, Señor, a cada uno de nosotros, papá. Cada uno de nosotros que tú nos llamaste, Señor, y que nos has amado con amor eterno, poderoso Dios. Que tú nos puedas convencer y hacernos entender y comprender que tienes propósito con nuestra vida, poderoso Dios. Te damos gracias, Señor, y declaro, Dios mío, que esta palabra va a traer aquello por el cual tú la envías, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Lo invito a que tome su asiento. Y vamos a hablar del llamamiento de Moisés, amén. Relata la Biblia que en el momento que José estaba vivo, el pueblo de Israel estaba tranquilo, amén. Pero cuando José muere, vino un nuevo rey, vino Faraón, y dice que vio que el pueblo de Israel era próspero y que se multiplicaba, y dice que sintió miedo de eso, amén. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, no podemos permitir que ellos sean más que nosotros. Entonces el que hizo los tomó como esclavos. Amén. Ahí empezó el sufrimiento del pueblo de Israel. Y no obstante a eso, le exigió a las parteras que mataran a todos los niños varón que nacían. ¿Y saben qué? Dice la palabra de Dios que las parteras tuvieron temor del Señor y que no lo hicieron. Entonces Faraón se enfureció, amén, porque ellas no obedecieron, porque él era Faraón, porque él era el que mandaba. Dice que a causa de eso, de que las parteras no lo quisieron hacer, Dios dice que bendijo a cada una de ellas y a sus familias, amén, porque así es el Señor, cuando hacemos su voluntad y no la de que está acá en la tierra, amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Padre? Gracias, Señor, por cada una de esas manos levantadas. Y dice que Faraón se enfureció aún más y dijo, bueno, si ellas no lo van a matar, mátenlos a ustedes, y mandó a unos egipcios a que ahogaran a cada uno de esos bebés. Y uno de esos bebés era el futuro libertador del pueblo de Israel, amén. ¿Y qué pasa? Dios tenía que cubrir a ese futuro libertador. Y dice que la mamá lo crió hasta donde podía, pero ya no podía esconderlo más. Así que dice que lo metió en una arquilla, en una canasta, y lo envió al río, amén. Y como Dios es tan perfecto, como Dios te libró a vos, como Dios evitó que ese aborto no aconteciera, de la misma manera lo hizo con Moisés. ¿Saben por qué? Porque tenía un propósito con la vida de Moisés, y a ti te cubrió de que no te mueras en el parto, de que esa decisión que tu mamá y tu papá iban a tomar de abortarte para evitar que nazcas, el Señor dijo, discúlpenme, ustedes quieren hacer esto, pero yo tengo propósito con él y lo tengo que cubrir. Así que no va a haber nada que se pueda levantar con mi hijo escogido. Oh, poderoso es el Señor. Dice, y no es casualidad, amén, que a Moisés, a esa canasta, lo encuentra la hija de Faraón, la hija del asesino, del que quería ser el asesino de Moisés. Y dice que ella, cuando lo vio, se enamoró de Moisés, lo amó y dijo, este va a ser mi hijo. Y si Moisés pasaba a ser hijo de ella, Moisés
pasaba a ser un príncipe. Es que un hijo de Dios marca la diferencia donde vaya. Es que a donde va un hijo de Dios no puede quedar pasar desapercibido. Yo no sé cuántos hijos de Dios hay en este lugar, pero yo vengo a decirte que si sos un hijo de Dios, sos un príncipe de Él. Oh sí, Jesús. Y Moisés pasó a ser el príncipe de Egipto. Amén, la Biblia me lo relata de esta manera, pero yo empiezo a parafrasear y se los cuento con mis palabras. Amén. No sea cosa que yo diga algo que no está escrito y usted diga, la hermana Eli nos vendió verdura. Amén. Empiezo yo a contárselo con mis palabras. Dice que Moisés pasa a ser el príncipe de Egipto y donde es formado, donde Dios a través de eso lo hace inteligente. Amén. Porque Dios sabía lo que quería hacer con él. Pero ¿qué pasó? Dice que Dios tiene un propósito con tu vida y un propósito con mi vida. Y que en su tiempo lo va a cumplir. No importa que vos te rebeles, no importa que yo me rebele. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere. Y nadie le puede decir qué haces. Amén. Pero ¿qué pasó? Moisés sabía que era un hebreo. Y a Moisés, sabe que la sangre le tiraba. Y dice que más allá de que él era el príncipe de Egipto, en su adentro él sabía que era hebreo, que era un hijo de Dios y que había sido llamado para algo grande. Dice que cuando Moisés ve que dos hermanos hebreos de él eran maltratados, Moisés se encendió en ira. Yo me imagino cualquiera de nosotros, si vemos que a alguno de nuestros hermanos le están haciendo daño, vamos a querer defenderlos. Amén. Dice que Moisés actuó con su fuerza. Y es ahí donde usted y yo tenemos que tener cuidado. Amén. De decir siempre, Señor, que sea en tu tiempo y no en el mío. ¿Saben por qué? Porque si nos guiamos por lo que sentimos y nuestros impulsos, vamos a fallar. Moisés actuó con su fuerza. También yo lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo. Y él, ¿saben qué hizo? A ese Egipto que estaba maltratando a esos hermanos de él, lo mató. Amén. Y sabemos que eso ante los ojos de Dios es pecado. Entonces salió todo mal, porque Moisés iba a ser el libertador, pero no en ese tiempo. Él actuó con su fuerza y tuvo que pagar un precio. ¿Cuántos sabemos que si damos un paso en falso, si hacemos lo que queremos y no nos dice Dios, vamos a tener que pagar una consecuencia? Por más que nos duela, la vamos a tener que pagar. Amén. Porque Dios es justo, hermano, no porque sea malo. Dios es justo y tiene que ser justo con usted y tiene que ser justo conmigo. No puede hacer acepción de persona. Amén. Dice que Moisés, a través de eso, al otro día ya todos sabían que Moisés era un asesino. Entonces, ¿qué tuvo que ir? A causa del pecado que cometió, tuvo que huir de Egipto. Y esto le costó un precio muy alto. Amén, porque dice que Moisés de Egipto se fue hasta Madián y tuvo que cruzar el desierto. ¿Saben todas las cosas que Moisés habrá tenido que pasar? Tuvo que pasar muchas cosas porque ya había empezado a pagar el precio de la consecuencia. Amén. Él habrá pasado frío, él habrá pasado calor, Moisés habrá tenido sed, Moisés habrá pasado por muchas cosas que usted y yo no nos imaginamos, porque dice que el desierto es muy peligroso. Dice que supera una temperatura de 57 grados y que de noche hace mucho frío. Y en el desierto no hay almacén, en el desierto no hay comida, en el desierto no hay agua. Pero ¿saben qué? Él sabía que al pagar ese precio, Dios lo iba a sacar victorioso. ¿Saben por qué? Porque él conocía al Señor y supo entender que había hecho las cosas mal. Pero ¿saben qué me dice la palabra del Señor? Que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. O que el enemigo no te haga sentir un pecador, porque desde que tú pasaste por esa puerta, el Señor te justificó. ¿Sabes por qué? Porque tú te reconociste que sos un pecador, pero que necesitas del Señor.
por llamarlo, él estaba apacentando las ovejas de su suegro. Moisés era un pastor y ni siquiera era dueño de las ovejas, sino que era de su suegro. A Moisés le costó muchísimo, pero dicen que ahí él vio una zarza, subió al monte, dice que subió a Horeb, que se traduce como monte de Horeb, y dice que vio una zarza, amén, que no se consumía y que llamó su atención. Moisés se acerca por curiosidad. ¿Cuántos de nosotros hoy nos acercamos por curiosidad? ¿Cuántos de nosotros dijimos, voy a ver si en esa reunión de jóvenes pasa algo? Voy a ver si Dios tiene una palabra para mí. Voy a ver si Dios no se olvidó de mí. Voy a ver si la gloria de Dios es derramada sobre mí y yo puedo hacer algo por Él. Si yo puedo de verdad cumplir un propósito. Si es verdad que Dios tiene un propósito con mi vida. ¿Cuántos de nosotros vinimos a ver qué pasa hoy en la iglesia? Venga a nosotros tu reino. Así Jesús dice que es de esa manera se acercó Moisés a la zarza, por curiosidad. Y el Señor, ¿saben qué? No pierde el tiempo. Y dice que ahí nomás cuando vio que Moisés se acercó, lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Amén. Moisés, ¿hace cuánto a Moisés no lo hubieran llamado por su nombre? En Egipto a Moisés lo recordaban como el asesino, como el fugitivo. Y en Madián, ¿saben quién era Moisés? El yerno de Jetro, el pastor de unas ovejas prestadas. Pero el Señor Jesús vio y dijo, mi hijo Moisés se arrepintió. Yo vi lo que él pagó en el desierto. Yo vi que él agachó su cabeza y aún siendo el príncipe de Egipto, vino a Madián a habitar en tierra y para ser un forastero. Yo vi que él se humilló ante mí y ¿saben qué? Yo hoy lo vengo a llamar por su nombre. Moisés, Moisés, yo no sé cómo el mundo te ve. Yo no sé cómo tu papá y tu mamá te llamaron. Tal vez el hijo rebelde, tal vez el hijo vago, tal vez aquel que no tiene nada que hacer. Tal vez nadie da un peso por vos, pero hoy día viene el Señor y viene a cambiarte el nombre del drogadicto, de borracho, de la mala madre, de aquella que no sirve para nada y viene a llamarte por tu nombre. Oh sí, Jesús, poderoso tú eres, Dios. ¿Y saben lo que dijo Moisés? Aunque muchos lo recordaban como un asesino, como un fugitivo, amén, como el que huyó, él dijo, heme aquí. Yo ahí ya puedo ver el corazón de Moisés. Yo ahí ya puedo ver que Moisés se había humillado, Moisés se había arrepentido. Y el Señor le dijo, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Amén. ¿Cuántos creen que donde está la presencia del Señor es tierra santa? Oh, poderoso es el Señor. Usted habrá tenido muchos problemas antes de llegar acá. Usted tal vez está pensando, ¿qué va a pasar con este toque de queda? ¿Qué va a pasar con esta plaga? Pero hoy yo vengo a decirte que estás en el lugar santo y tenés que dejar que el Señor tome dominio y control de esa situación. Enfócate acá porque el Señor tiene una palabra para tu vida. Y cuando Moisés le dice, heme aquí, y el Señor, ellos empiezan a entablar una conversación, amén. Y el Señor le dice, mira Moisés, he visto a mi pueblo que está en sufrimiento, que está siendo azotado por el faraón y por los egipcios, que le están haciendo trabajar hasta más no poder, que le están haciendo hacer esos ladrillos que cuesta un montón. Y yo vi la aflicción de mi pueblo y vengo a decirte que vas a ser tú quien vas a liberarlo a través de mí. ¿Y saben lo que dijo Moisés? ¿Quién soy yo? ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos nada? ¿Cuántas veces decimos cómo Dios tiene un propósito en mi vida si yo soy basura? ¿Cómo el Señor tiene un propósito en mi vida si ni sé qué voy a decir cuando el Señor me envíe? Amén. Moisés se sentía nada. Moisés está bien.
olvidado que Dios tenía un propósito con su vida. Está bien, sí, amaba al Señor y todas esas cosas, pero ¿saben qué? Moisés, cuando el enemigo vino a decirle que era un asesino, que vino a decirle que era un pecador, que vino a decirle que no calificaba para ser hijo de Dios, medio que le creyó. Por eso él dijo: ¿quién soy yo? Y si tú en algún momento te sentiste nada, si tú en algún momento le creíste al enemigo que Dios no puede hacer nada con tu vida, yo hoy vengo a decirte que el poderoso de Israel te ha lavado con su sangre y te califica, que Él te miró, que Él te formó, que Él te escogió y que en el cielo, oh Dios mío, tú calificaste. Oh, poderoso es el Señor. Y el Señor le dice, después de recordarle todo esto, yo me imagino, amén, porque la conversación de la Biblia es más corta, pero a mí me gusta ir mucho más profundamente, amén. Y él le dice: mira, Moisés, si yo no te puedo sacar de esa realidad que vos vivís, yo vengo a decirte que yo voy a ir contigo. Y yo pienso que Moisés lo miró como desenfocado, y el Señor le dijo: no sé si me estás entendiendo, Moisés, pero si yo voy contigo, no hay nadie que pueda contra ti. Es que si yo voy contigo, tú vas a poder lograrlo. Es que si yo voy contigo, tú vas a hacer lo que yo digo que va a hacer. Oh, poderoso es el Señor. Y yo vengo a decirte que vas a ser el libertador de Egipto. No sé en qué condición vos te sentís. Yo no sé a qué mentira tú le has creído, pero yo vengo a decirte que yo voy por delante tuyo como poderoso gigante. Oh, de la misma manera, el Señor te está hablando a ti. Oh, sí, Jesús, yo no sé si usted lo puede creer. Y yo me imagino a Moisés como descolocado, amén. Moisés habrá dicho: yo estaba demasiado cómodo ahí apacentando las ovejas que ni siquiera son mías. Yo estaba muy cómodo ahí siendo el padre de familia, y viene Jehová y me llama. ¿Cuántos de nosotros le pusimos nombre a la silla? ¿Cuántos de nosotros estamos muy cómodos como estamos y decimos: Dios tiene un propósito con mi vida, pero todavía falta? ¿Cuántos de nosotros, de los hijos de Dios, de venga a nosotros tu reino, nos adueñamos de la silla y decimos: este es mi lugar? Pero hoy Dios viene a sacarte de la comodidad y viene a decirte que no solo te formó para que seas mamá, para que seas hijo, para que seas estudiante, para que seas abogado, sino que también te escogió porque tiene un propósito con tu vida. O sacudir al que está a tu lado y decirle: Dios viene hoy a sacarte de la comodidad. Oh, sí, Jesús, yo no sé quién lo puede creer, pero aquel que tenga ganas de salir de la comodidad y que ha venido para que el reino de Dios se extienda, que le dé un aplauso fuerte al Padre. Y ahí seguía la charla, amén. Moisés hablaba con el Señor cara a cara, pero dice que no lo podía mirar porque era temeroso de Jehová, amén. Gloria a Dios por la vida de ese siervo. ¿Cuántos somos temerosos de Jehová? Poderoso es el Señor. Y seguían charlando y le dice Moisés: así que andá y reuní a los ancianos de Israel y decide que el Dios de su padre te envió, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que van a libertar al pueblo de Israel. ¿Y saben lo que dijo Moisés después de todas las maravillas que el Señor le hablaba? Ellos no me van a creer. Y yo ya me imagino a Jehová un poquito ya como cansado de explicarle que lo iba a poder lograr, amén. ¿Cuántos de nosotros somos igual de duros como Moisés? ¿A cuántos nos cuesta entender cuando todo está mal que todo lo podemos porque Cristo nos fortalece? ¿A cuántos nos cuesta entender cuando ya estamos allá abajo que Dios con su diestra nos va a levantar? Amén. De la misma manera era Moisés. Moisés empezaba a poner excusas de la misma manera como la ponemos usted y yo, amén. Y dice que Moisés: no me creerán, le dice. Y el Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano?
Y Moisés le dice una vara, tirala al suelo, Moisés. Y dice que se convirtió, la palabra de Dios dice, en una culebra. Y dice que Moisés tuvo miedo, amén. Todavía Moisés no estaba con tanta fe. Y dice el Señor, bueno, agarrala de la cola, que de nuevo se va a convertir en vara. Y ahí Moisés con miedo la agarró, amén, todavía teniendo miedo de que esa culebra pudiera lastimarlo. Y el Señor le dice, no lo veía tan convencido, no veía en sus ojos que Moisés todavía tenía fe. Y le dice, bueno, mete la mano en tu pecho. Y cuando la saca, la mano estaba leprosa. Y le dice, bueno, no te asustes porque no te va a quedar así, Moisés, no me pongas esa cara. Solamente me estoy dando a conocer de que verdad soy poderoso. Métela de nuevo. Y dice que la saca y que vuelve a salir sana la mano. Mejor todavía, como la de un niño, dice. Como para que Moisés crea, ¿ven? ¿Cuántos le creen al Señor hoy en este lugar? ¿Cuántos creen que el Señor nos está hablando? Y Moisés todavía seguía dudando, pero no, vos decís, Jehová, que me van a creer, es que yo todavía no estoy confiando que ellos me pueden creer. Mirá, Moisés, vos todavía no estás entendiendo que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que todo lo que le prometí a él se lo voy a dar, porque ¿saben qué me dice la Biblia? Que ciertamente se hará como lo he pensado y será confirmado como lo ha determinado. Lo que Dios decía se va a cumplir, lo que Dios dice tiene cumplimiento. Así que Moisés, ¿saben qué? Si en la primera señal no te creen, en la postrera te van a creer. Vos quedate tranquilo que sí o sí te van a creer. Y si no te creen, saca agua del río, ponela en tierra, que se va a convertir en sangre y de seguro te van a creer. ¿Sabes qué, Moisés? Yo voy a ir contigo y quiero avisarte algo. Cuando vos vayas y le hables todo esto a Faraón, el corazón de Faraón se va a endurecer. Pero ¿sabes qué? No hay corazón duro que no se ablande ante mi presencia. Oh sí, Jesús, yo no sé cuántos pueden creer en el poder de Dios. Oh, poderoso tú eres, Dios. Mi alma te alaba, Dios. ¿Y saben qué? Hay algo que acá me llama poderosamente la atención. Y usted me va a decir que bueno, porque así tiene que ser. La última palabra la tuvo Jehová. Acá en la Biblia no me dice en ningún momento que Jehová dice, amén, Señor, voy a ir. Lo único que me dice después de eso, que Moisés va y le dice todo, yo me imagino todo desconfiado. Mirás al suegro, sabes que Jehová me habló y me envió a que, no sé, está loco a que liberte el pueblo de Israel, dice. Y dice que su suegro, con toda su inteligencia y sabiduría de Dios, le dijo que vaya. Amén. ¿Por qué le digo esto de que no hay una parte que Moisés diga, allá voy? Porque muchas veces nosotros somos igual que Moisés. Nosotros cuando Dios nos envía a hacer algo, vamos todos desconfiados. Vamos pensando que no lo vamos a poder lograr. Vamos pensando que no calificamos. Moisés le dijo a Jehová, no soy un hombre de fácil palabra. ¿Y saben lo que le dijo Jehová? Ya dice la Biblia enojado. ¿Quién le dio la boca al hombre, Moisés? Te estoy diciendo de que empezó esta conversación que yo soy poderoso. ¿Quién hizo al sordo y al ciego? ¿Quién hizo al mudo? Vos quedate tranquilo, vos no querés hablar. Vos te crees que no calificás para hablar, pero mira que yo te escogí como libertador de Egipto y conozco a tu hermano Aarón, levita. Así que ¿sabés qué, Moisés? Vos no querés hablar, Aarón te va a hacer por boca y tú le vas a hacer por Dios. Oh, poderoso es el Señor. No importa qué limitaciones tú tienes, no importa si no estás queriendo que Dios cumpla el propósito en tu vida. De cualquier manera, por más que le ponga obstáculos, excusa, el Señor la va a cumplir. No importa que tengas 80 años como Moisés o que tengas 8 años como Josías. El Señor dijo, lo que yo digo tiene cumplimiento y se hará como yo he dicho. Oh sí, Jesús. Aplaudile si querés aplaudir al poderoso de Israel.
Jehová voy a ir. Yo me imagino que Moisés se fue mirando el piso y pateando piedra, renegando porque había salido de su comodidad. Pero ¿saben qué? Enojado, desconforme, y todo obedeció al Señor. Y la palabra de Dios me dice que detrás de la obediencia está la bendición. Yo no sé si tú viniste doblado, si tú viniste torcido a este lugar, si no tenías ganas de venir, si no creías que Dios te iba a hablar, pero por obediencia tú estás sentado en esa silla y vas a hallar la bendición de Dios. Oh, poderoso es el Señor. Ninguno de los que está en este lugar bajo el sonido de mi voz se va a ir sin ser bendecido. Dios va a derramar de su gloria sobre su vida y Dios te va a traer a memoria que tiene un propósito, y en este día prepara tu corazón porque tienes que escuchar el llamado del Señor. Oh, sí, Jesús dice que cuando va Moisés acontece todo lo que Jehová le dijo. Va y le dice a los ancianos dicen amén, bueno, vamos ahí, te vamos a apoyar. Y dice que cuando va y le dice a Faraón, mira, el Dios de Abraham, de Isaac, de mi padre, de Jacob me envió porque este pueblo tiene que ser libre, porque ya lo hiciste sufrir demasiado, así que va a ser libre. ¿Y saben lo que le contesta Faraón? ¿Y a mí qué me importa? Yo me imagino lo que le contesta así, tan despectivamente, porque era una persona mala, no tenía a Dios en su corazón. Y yo me imagino que después que Moisés le relata, él le dice que me importa. ¿Y saben lo que hizo? El corazón de Faraón se endureció y las tareas que tenía el pueblo de Israel, dice que se duplicó. Dice que más eran abatidos, que más lo hacían sufrir, que más lo hacían trabajar. Y cuando Moisés sigue y le dice al pueblo de Israel, no importa porque Jehová nos va a libertar, el pueblo se levantó contra Moisés. ¿Y saben lo que hizo Moisés cuando ya el pueblo de Israel no le creyó? Se acostó en la cama y se puso a llorar. No, Moisés sabía quién lo había enviado. Moisés sabía que iba a ser el libertador de Egipto. ¿Saben por qué? Porque a Moisés no le iba a importar que el pueblo de Israel se levantara, que Faraón se levantara, porque él tenía una promesa, que ese pueblo iba a ser libre y que él iba a ser el libertador de Egipto.